Buenas noches. Buenas noches a todos. Voy a verificar que todo esté transmitiéndose bien. Muy bien, bendiciones. Saludos a todos. Bienvenidos según se van conectando. Seguimos aquí en el maratón de 7 días en el libro de Mateo. Ayer estuvimos leyendo del capítulo 1 al capítulo 4, perdón. eh, Y estuvo maravilloso, estuvo muy bueno. Así que bendiciones, bendiciones. Por ahí veo a varias personas conectándose. Qué bueno. Pues les decía que ayer estuvimos del capítulo 4 del capítulo 1 al capítulo 4 del libro de Mateos y hoy vamos a seguir del 5 al 8. Así que bendiciones, un abrazo, gracias por conectarse. Vamos a seguir hasta el capítulo 8 en la noche de hoy. En el nombre de Jesús lo vamos a finalizar. Así que vamos a utilizar cada minuto, porque cada minuto cuenta. Díganme por ahí cómo están en esta noche, si están bien, están, si están emocionados por lo que estamos haciendo. Yo estoy bien emocionada, porque estar leyendo 7 días corridos, pero sobre todas las cosas, ver que podemos finalizar un libro completo, leyéndolo, un libro completo de la Biblia, leyéndolo con entendimiento, es maravilloso. Nos comprobamos a nosotros mismos que así como lo hacemos aquí, lo podemos hacer en nuestra casa, con nuestros seres queridos, ¿verdad? Porque aquí en Leyendo creemos que cada capítulo leído, cada capítulo que leas junto a tus seres amados en tu casa, te equipa para seguir fomentando esa unidad dentro de la casa, dentro de la familia y seguir formando ese Reino Unido. Amén. Así que vamos a comenzar en la noche de hoy en el capítulo 5, como dije. Yo estoy en la nueva versión internacional. En la nueva versión internacional, la NVI. Así que si usted la tiene por ahí, puede leer conmigo en esa versión y si no, pues puede usar la que usted tenga, porque al fin del día vamos a estar leyendo lo mismo. Simplemente que cada versión nos trae un poco de mayor entendimiento, ¿verdad? Según cada uno de nosotros, porque a todos nos gusta una versión diferente. Así que vamos a comenzar y le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe en esta lectura en la noche de hoy, que sobre todas las cosas el Espíritu Santo pueda hablar a nuestras vidas a través de esto que estamos leyendo. Amén. Así que mira cómo dice la palabra del Señor. Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron. Tomó él la palabra y comenzó a enseñarles diciendo, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que sufren, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Qué hermoso. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo,
porque le espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Y estos versos, ¿verdad? Del capítulo 5 del 1 al 11, nos habla de que, porque está difícil, ¿verdad? Entender. Dichosos los pobres de espíritu, dichosos los que sufren, dichosos los humildes. Y muchos de ustedes lo más seguro se preguntan, pero ¿qué hay de dicha en eso? Pues mire, debemos de considerarnos dichosos cuando tenemos una necesidad, porque tenemos un Padre que la suple. Eso es lo que nos está diciendo estos versos. Dichosos los que necesitan del Dios Todopoderoso. Dichosos los que sufren porque serán consolados, ¿verdad? Dichosos los que tienen hambre y sed porque serán saciados. Qué lindo es ver la provisión del Padre, ¿verdad? Somos dichosos y qué bueno que el Señor empieza a hablarnos en esta noche de esta manera, porque muchas veces la necesidad del momento nos hace perder de perspectiva lo más grande en medio de nuestra necesidad, y es poder ver la mano de Dios obrar a nuestro favor en nuestra casa y a favor de nuestros seres amados. Así que de ahora en adelante, en medio de toda circunstancia y toda necesidad, digamos, dichoso soy, porque yo voy a ser provista, porque yo voy a ser saciada, porque yo voy a ser consolada, nada más y nada menos por el Padre Celestial, por el Creador de todas las cosas, por el Todopoderoso. Aleluya, qué poderoso esos versos, ¿verdad? Y mira cómo sigue diciendo el verso 13. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo lo recobrará? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. O sea, y quiero hacer un paréntesis ahí, ¿verdad? Una pausa, porque es importante entender que nosotros, la palabra dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿de qué sirve? Qué importante en nosotros, ¿verdad? Los que estamos conociendo al Señor, los que somos hijos de Dios, los que estamos alineándonos a la palabra, entender que es ese conocimiento que ahora se nos ha dado, ese es lo que la sal en nuestra vida, y nosotros somos la sal del mundo. Nosotros quien puede preservar, porque la sal preserva. Nosotros somos quien puede preservar lo que queda en este mundo. Nosotros somos quien le da sabor a este mundo. Nosotros somos la sal de la tierra. Así que es importante que no perdamos nuestro sabor, que no perdamos nuestra esencia, que no perdamos el propósito para el que fuimos creados, porque como la sal, si no tiene su sabor, no sirve para nada. Pues nosotros tenemos que mantenernos en el propósito para el cual fuimos creados. ¿Para qué? Para que no nos puedan decir, no servimos para nada. No, no, estamos caminando en nuestro propósito y estamos haciendo lo que el Señor dijo o diseñó para mi vida. Amén. Y luego sigue diciendo, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. Escucha, eres la sal, ¿ok? Pero también eres la luz del mundo. Y dice la palabra, mira, si tú eres la luz del mundo, no te escondas. Porque entonces de nada vale. Volvemos al propósito. Pierde la luz su propósito. Porque la luz está hecha para echar fuera toda tiniebla, para que toda oscuridad se disipe. Y si escondemos la luz, entonces ¿para qué? ¿De qué vale? Mira lo que te dice, una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. Tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. Por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Y si nosotros somos la luz, nosotros tenemos que estar expuestos, tenemos que estar hablando la palabra, tenemos que estar obrando, ¿verdad? Operando en el propósito para el cual fuimos diseñados. Tenemos que estar alumbrando a todo el que nos rodea, especialmente y empezando por los de nuestra casa, por los de nuestro reino. Dice ahí la palabra, por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Mi luz está diseñada para alumbrar primero a los de mi reino, para transformar a los de mi casa, para que Jesús llegue a los míos. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Y luego dice el 16, que me encanta este verso. Hagan brillar su luz delante de todos. No, no te escondas, sino que
hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. ¡Wow! Qué importante es mantenernos haciendo las buenas obras para que entonces no nos dé miedo a nosotros hacer brillar nuestra luz delante de todo. Muchas veces, y mira, siento decir esto, muchas veces nos frenamos de hacer brillar nuestra luz porque la luz va a mostrarlo todo. Y hay cosas que no queremos que se muestren. Cuidado, tenemos que ir a la presencia del Padre para rendir esas cosas, porque dice la palabra que la razón por la cual debes hacer brillar tu luz delante de todo es para que otros, para que todos puedan ver las buenas obras que hay en ti y así alaben al Padre que está en los cielos. Así que nosotros tenemos que ir delante de la presencia del Señor. Y si hay alguna obra, una obra que no es buena, entregársela al Señor y decirle, sabes que yo quiero venir en transparencia ante tu presencia, porque yo quiero poderme parar en lo alto y hacer brillar la luz que tú pusiste en mí, para que vean las buenas obras que hay en mí y así te alaben a ti, Padre Celestial. Qué poderoso. Luego sigue diciendo la palabra, no piensen que he venido a anular la ley o a los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Jesús no vino a anular la ley, él vino a cumplirla. Le aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otro a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere la de los fariseos y la de los maestros de la ley. Aleluya, estas son palabras fuertes, ¿verdad? Pero que traen autoanálisis a nuestra vida. Es importante saber, mira, necesitamos no solamente seguir los mandamientos, sino enseñarlos también. Y ese, dice la palabra, será grande en el reino de los cielos. Luego dice el verso 21, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates. También se les dijo que todo el que mate quedará sujeto al juicio tribunal. Pero yo digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio tribunal. Ay, ay, ay. De esto es Jesús hablando, mi gente. O sea, él le está diciendo, mire, se le había dicho no mate, pero ahora yo levanto el estándar. Ahora yo les digo algo más. Cuidado, que no solamente es matar, sino que enojarte con tu hermano. Ese también quedará sujeto al juicio tribunal. Wow. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Y cualquiera que le diga insensato quedará sujeto al fuego del infierno. Wow. Como Jesús nos sube el estándar, ¿verdad? Espérate, podemos estar, podrá ser que en el pasado se te dijo que matar físicamente era pecado, pero cuidado, que ahora tú puedes estar matando espiritualmente a alguien y se te va a contar igualito que como mata físicamente, matar espiritualmente, como quiera va a ser llevado al tribunal. ¿Qué enseñanza estaba trayendo Jesús, verdad? Y nos hace autoanalizarnos. Nos hace autoanalizarnos para poderle rendir al Padre, poder identificar esas cosas que no son, según la palabra de Dios, no porque yo lo digo, según la palabra de Dios, que no son del Señor y que las podamos traer a Él, para que Él pueda cada día, el Espíritu Santo alinee nuestra vida, no solamente la que se ve por fuera, sino nuestro interior. Cada vez el Espíritu Santo lo alinee más y más a su palabra. En el nombre de Jesús. Luego sigue diciendo la palabra, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti,
deja tu ofrenda allí, delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. O sea, si tú tienes un conflicto con tu hermano, mira, mejor ni ofrende. Arregla tus asuntos. Qué importante nuestras relaciones. Qué importante nuestras relaciones. Es importante y en este tiempo Dios se ha empeñado en hablarnos de las relaciones y de lo importante que es traer sanidad. Lo importante que es dejar que el Padre traiga sanidad a las relaciones. Porque a través de las relaciones es que el Señor también examina nuestros corazones. ¿Dónde está nuestro corazón? Así que dice la palabra, mira, mejor deja tu ofrenda allí. Y entonces, cuando te reconcilie, entonces vuelve y presenta tu ofrenda. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado, no sea que te entregue al juez. El juez al guardia y te echen a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. O sea, lo que nos está diciendo esta palabra es, mira, antes de que esta disfuncionalidad entre tus hermanos, entre las relaciones, te traiga consecuencias, haz todo lo posible. Acelera el paso para buscar reconciliación. Eso es lo que nos está diciendo esta palabra. Luego sigue diciendo, ustedes han oído que se dijo no cometa adulterio, pero yo digo que cualquiera que mire a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Nuevamente, el Señor nos está diciendo, mire, antes le hablaron de pecados físicos. Ahora yo les levanto el estándar y les digo, cuidado, porque hay delitos espirituales. ¿Verdad? Asuntos espirituales, acciones en el espíritu que te van a traer la misma condena o la misma consecuencia. Así que ahora no es solamente, no, yo no me metí con la persona. No, es que aún si codicia, ya con el corazón pecaste. Wow. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo que no todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo el cuerpo se vaya al infierno. El 31 sigue diciendo, se ha dicho, el que se divorcia de su esposa debe darle un certificado de divorcio. Otras versiones dicen una carta de divorcio. Pero yo digo, excepto en caso de inmoralidad sexual, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús aquí? Mira, antes te dijeron que tú le podías dar carta de divorcio a tu esposa, ahora yo te digo que a menos que haya ocurrido un caso de inmoralidad sexual, él básicamente está diciendo aquí, no hay divorcio, porque si tú que te divorcias y te metes con otra persona, están cometiendo adulterio porque ese pacto fue hecho con Dios y eso no se ha roto. Así dice la escritura, lo que unió Dios, que no lo separe el hombre. ¡Wow! Y aquí tengo que seguir porque este tema a mí me apasiona y aquí podemos estar toda la noche. Pero qué, ¿verdad? Que uno se queda bobo, ¿verdad? De lo que Jesús estaba enseñando en este tiempo. El verso 33 sigue diciendo, también han oído que se dijo a su antepasado, no falte a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Pero yo digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni un solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier otra cosa que digan más allá de esto proviene del maligno. ¡Wow! En otras palabras, Jesús está diciendo, mira, en el pasado se hacían juramentos
Ahora yo les digo, tengan integridad de palabra. Que cuando tú digas sí, sea sí. Cuando tú le digas que sí al Señor, que así le cumplas. Cuando digas no, que sea no. Pero ten integridad y firmeza de palabra. Él nos pone ahora, ¿verdad? Como decimos nosotros, la bola en nuestra cancha. Espérate, no, tenemos que crecer en integridad. Tenemos que crecer en firmeza. Luego el 38 dice, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo digo, no resistan al que le haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Si alguien te obliga a llevarle la carga a una milla, llévasela dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti, prestado, no le vuelvas la espalda. Esto no habla del carácter. Esto no habla de un carácter, de en vez de tener un carácter de que yo te voy a cobrar lo que me debe, que tengamos un carácter de mansedumbre. Luego sigue diciendo, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo te digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes lo aman, ¿qué recompensa recibirían? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? O sea, en otras palabras, eso lo hacen hasta los que pecan, que le hacen el bien al que solo bien le hace. Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Aleluya, qué poderoso. Seguimos en el capítulo 6 y dice así, cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en los cielos no le dará ninguna recompensa. Pero por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncie al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así, tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en la sinagoga y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido todas sus recompensas, o sea, solo lo que pueden recibir de los humanos. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que lo pidan. Ustedes deben de orar así. Y aquí Jesús da la oración más conocida, ¿verdad? Entre los cristianos. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a otros su ofensa, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros su ofensa, tampoco su Padre perdonará a ustedes las suyas. Esta oración, ¿verdad? No es porque necesariamente repitamos esta oración. El Padre Nuestro, Jesús lo da como un mapa para entender lo que debe de salir de nuestra boca, que debe de haber de alabanza, que debe de haber gratitud, que debe de entonces uno pedir por las necesidades, que uno debe de también perdonar, ¿verdad? Antes de pedirle perdón al Padre o para esperar que el Padre lo perdone, tenemos que perdonar a otros. Esto es un ejemplo a seguir porque anterior a que él diera esa oración, él lo dice específicamente
No hagan como los gentiles que oran y se creen que por decir muchas palabras van a ser escuchados. No, no, que su oración sea con intención. Así que más allá, ¿verdad? Y no es que sea malo repetir esta oración, pero más allá de hacer de esta oración algo repetitivo, lo que la intención de Jesús era claramente darnos un mapa de lo que podíamos hablar con el Padre, de cómo podíamos abrir ese tiempo de oración y cómo nos podíamos, ¿verdad? Eh, Cómo nos podíamos comunicar con Él. Luego sigue diciendo, cuando ayunen, no pongan caras tristes como hacen los hipócritas, que cambian sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido todas sus recompensas, pero tú cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. ¿Verdad? No habla de el corazón. ¿Cuál es la intención de nuestro corazón cuando hacemos todo? Que solo sea el que el Padre nos vea, que solo sean los ojos del Padre sobre nuestras vidas, que ese sea nuestro anhelo, no que los ojos de los demás nos vean, no, que los ojos del Padre me estén mirando. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Escuchaste bien? Eso, por eso es que es importante esto. Esto no se trata nada más, entonces no puedo tener el dinero ni puedo ganarme un ingreso. No, no, no. Cuidado lo que para ti es un tesoro, porque lo que para ti es un tesoro, ahí va a estar puesto tu corazón. Así que, ¿qué es lo que estamos atesorando? Esa es la pregunta. Los ojos son la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tus ojos son buenos, todo tu ser disfrutará de la luz. Escucha bien. Si lo que entra por mis ojos, todo lo que, ¿verdad? Es bueno, si entra por mis ojos, todo tu ser, todo mi ser disfrutará de esa luz. Pero si los ojos son malos, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Ay, 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 o sea, que eso me deja saber que hay veces que pensamos que tenemos luz y es oscuridad, no es luz. Esto me hace pensar cuando pensamos que estamos tan y tan bien y no estamos bien nada. Y ahí la palabra dice, quédense esa oscuridad, porque para darnos cuenta se necesita, o para ser convencidos de la verdad, muchas veces, ¿verdad? El Espíritu nos tiene que jamaquear. Dice el 24, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho más a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? O sea, nos está diciendo, mira, hay preocupaciones que por más que te preocupes no vas a resolver nada. Y si Dios se encarga de los pájaros, de las flores, no vales tú más que ella. Nos está hablando del cuidado del Padre, ¿verdad?, sobre nuestras vidas. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos, con qué nos vestiremos. Y escúchame bien, la palabra también enseña que sí, va a haber tiempo para nosotros poder trabajar y suplir estas cosas. Pero aquí Jesús nos está dando una alerta, que esa preocupación no se vuelva tu centro, que ahí nos, que ese no sea el tesoro. Recuerda lo que leímos anteriormente, a donde lo que es para ti el tesoro,
ahí es que va a estar tu corazón. Eso es lo que tenemos que velar, porque tenemos que tener la certeza que nuestra provisión viene del Padre. No hará mucho más por ustedes. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos, con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, todas estas cosas les serán añadidas. En otras palabras, ¿qué es más importante para ti? ¿Es más importante mi reino o tus necesidades? Y el Señor te dice en esta noche, ocúpate más de mi reino y yo suplo tus necesidades. Aleluya. Por lo tanto, no se preocupen por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Así que este es el corazón de Jesús diciéndonos, yo no quiero que estén afanados. Yo no quiero que las preocupaciones lo desenfoquen. Yo no quiero que ustedes estén invirtiendo toda su energía en algo que ya el Padre conoce que ustedes necesitan. Nuestro Padre Celestial, que conoce todas nuestras necesidades, suple nuestras necesidades. Mira cómo sigue diciendo el próximo capítulo. No juzguen para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen, se les juzgará. Y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das más importancia a la viga que está en el tuyo? Mira, yo no sé si a ustedes le ha pasado, pero ya yo me he dado cuenta que cuando yo identifico un problema en alguien, muchas veces es un problema que Dios está buscando trabajar en mí, que yo no me he dado cuenta. Por eso lo logré identificar tan rápido en otro. Pero en mí me da trabajo. Así que yo no sé cuántos me pueden escribir por ahí. Amén, a mí me ha pasado. Pero eso a mí me ha pasado. Así que el Señor nos dice, mira, dale más importancia a lo tuyo que al del otro. ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita. Ay, Dios mío, la palabra. Jesús no tenía miedo en hablar. Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo. Entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. No den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Ese verso 6 también es bien fuerte, ¿verdad? Pero nos habla de que además de que tenemos que darle más importancia a trabajar en nosotros que ser muy rápido en identificar lo de los demás, también nos está diciendo, mira, eh, lo que yo le doy a ustedes, ustedes lo van a compartir, pero tengan cuidado hasta de con quién lo comparten, porque hay palabras que no es para todo el mundo en todo momento y hay personas que ni la van a recibir. Así que palabra, ¿verdad? Bien fuerte y en esto podemos seguir, olvídese, usted seguir meditando, meditando y al Espíritu seguirle hablando. Luego el verso 7 del capítulo 7 dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo pide pan, le da una piedra? O si pide un pescado, le da una serpiente. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a su hijo, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto es el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Ay, ay, ay. Tenemos que tener discernimiento y tenemos que aceptar el reto de, aunque sea más incómodo, pero entrar por la puerta estrecha. Hay caminos que se ven bien anchos, pero dice que conduce a caminos de destrucción. Luego sigue diciendo, cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces.
Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar frutos malos y un árbol malo no puede dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Así que ahí Jesús nos está diciendo, van a ver personas que son falsos profetas, pero miren los frutos. Miren los frutos. Los frutos es para poder identificar qué persona, con qué intenciones tiene, si la persona viene de Dios, si es falso, ¿verdad? Si es un falso profeta, un falso maestro. Miremos los frutos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. ¡Wow! Porque yo no sé si usted puede entender, ¿verdad? O recibe lo mismo que yo estoy recibiendo. Pero esta palabra me hace entender que aunque muchas veces trabajemos en ministerio, aunque Dios nos pueda utilizar, ¿verdad? En diferentes dones, aunque nos movamos en diferentes dones, ¿verdad? Dice la palabra, porque ahí lo dice claramente que gente le dirá, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre y en tu nombre hasta expulsamos demonios. Así que hay gente que va a hacer cosas maravillosas, pero dice que en aquel día, cuando digan Señor, Señor, el Señor no los conocerá. O sea, que quiere decir que tener una comunicación, una relación con Jesús es por encima de todo. O sea, no podemos vivir de las glorias pequeñas, no, no. ¿Qué relación estamos teniendo con Jesús para que Jesús diga, ah, este yo lo conozco, este hablaba conmigo? Wow. Y sigue diciendo, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que oye mis palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta casa se derrumbó y grande fue su ruina. O sea que nosotros tenemos que escuchar la palabra y tenemos que hacerla. Tenemos que escuchar la palabra y tenemos que ponerla por acción. Y eso es lo que nos va a afirmar nuestro reino sobre la roca. Es lo que va a afirmar a nuestra familia sobre la roca. Pero dice la palabra, pero el que las oye y no las pone en práctica, esa de cualquier viento, da sobre la casa y la casa se derrumba. Wow. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Ay, que ese verso revela muchísimo. Y entre lo mucho que revela, solamente les comparto, ¿verdad? Que la autoridad que se percibe de usted y de mí no es por lo mucho que conozcamos nada más la palabra. No es por lo mucho que conozcamos la ley. La autoridad que se percibe en nosotros es en quienes accionamos la palabra. Esos son otros 20 pesos. Cuando usted escucha la palabra, como enseñó Jesús, nos enseña Jesús en ese capítulo 7, cuando escuchamos la palabra y la ponemos por obra, eso nos da una autoridad que es percibida. Y la gente lo percibió de Jesús. ¡Wow! Este enseña con una autoridad que ni la ley, ni los maestros de la ley tienen esa autoridad. ¡Wow! Y vamos a leer el último capítulo de la noche de hoy. Dice así el capítulo 8. Cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguieron grandes multitudes. Un hombre que tenía una enfermedad en su piel se acercó, se arrodilló delante de él y suplicó, Señor, si quieres, puedes limpiarme.
Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Sí quiero, dijo, queda limpio. Y al instante quedó sano de la enfermedad en la piel. Mira, no se lo diga a nadie, dijo Jesús, solo ve y preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirvas de testimonio. Al entrar Jesús en Capernaum, se acercó a él un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. El centurión contestó, Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que diga una sola palabra y mi siervo quedará sano. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno ve y va, y al otro ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían, le aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero a los súbditos del reino se les echará fuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y crujir de dientes. Luego Jesús dijo al centurión, ve, que todo suceda tal como has creído. Y en esa misma hora aquel siervo quedó sano. Wow, otra vez la autoridad. Este siervo, lo que lo conectó con la fe fue la certeza y convicción de lo que era la autoridad. Esto era un hombre que se sujetaba a autoridad y esto era un hombre que ejercía la autoridad. Él sabía lo que la autoridad, él sabía el resultado de la autoridad, de una palabra dada y que otro se tuviera que sujetar a esa palabra y de una palabra recibida y que él mismo se sujetara a esa palabra recibida. Y esa convicción y certeza de cómo funcionaba la autoridad, porque él mismo se la aplicaba en su vida, le dice él a Jesús, no, yo sé que la palabra que tú des, la autoridad con la que tú vas a dar esa palabra se tiene que sujetar a la autoridad que tú tienes. ¡Wow! ¡Qué importante, mi gente! Que este centurión, al tener autoridad, al experimentar, poner en práctica la autoridad en su propia vida, el sujetarse a autoridad, él pudo entender este principio y pudo verbalizarlo. Y él teniendo esa convicción y certeza, ¿qué es lo que es la fe? La convicción y la certeza, ¿verdad que sí? No les digo más nada. Eso lo conectó, eso Jesús dijo, wow, yo no he visto fe como esta. Yo no he visto fe como esta en ningún otro lugar. Y dice el verso 14, cuando Jesús entró en casa de Pedro, ¿verdad? Después de ese acontecimiento que acabamos de leer, cuando Jesús entró en casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama con fiebre. Él le tocó la mano y la fiebre se le quitó. Luego ella se levantó y comenzó a servirle. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados. Con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. O sea, que él con una sola palabra, o sea, esa era la relación que él tenía con el Padre. Esa era la autoridad que fluía en él porque él accionaba la palabra. Él cumplía la ley. Y esa autoridad que fluía con tan solo una palabra, dice aquí las escrituras. Luego el verso 18 sigue diciendo, cuando Jesús vio la multitud que los rodeaba, dio la orden de pasar al otro lado del lago. Se acercó un maestro de la ley y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro discípulo pidió, Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Sígueme, contestó Jesús, y deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, aquí el Señor estaba diciéndole, tienen que discernir los tiempos. Tienen que discernir los tiempos para que nada que pase en lo terrenal les pueda robar de lo mayor que está sucediendo, que Dios está haciendo. Aleluya. Luego sigue diciendo el 23, luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido.
Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe, contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y a la ola y todo quedó completamente tranquilo. Yo no sé si usted se lo puede imaginar, pero eso tiene que ser, tuvo que haber sido una escena espectacular. Los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Cuando Jesús llegó al otro lado, a la región de los Gadarenos, dos endemoniados salieron a su encuentro de entre los sepulcros. Eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. De pronto gritaron a Jesús, ¿por qué te entrometes, hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes del tiempo señalado? Los demonios rapidito supieron que era Jesús y rapidito sabía que iba a haber, ya el tiempo de ellos estaba limitado. A cierta distancia de ellos estaba alimentándose una manada de muchos cerdos. Y los demonios rogaron a Jesús, si nos expulsa, mándanos a la manada de cerdos. Vayan, les dijo. Eso fue todo lo que Jesús le dijo. Vayan. Así que salieron de los hombres y entraron en los cerdos. Entonces toda la manada se precipitó al lago por el despeñadero y murió en el agua. O sea, todos los cerdos no soportaron esa carga. Entonces esos cerdos se tiraron por el barranco y se murieron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo al pueblo y avisaron de todo, incluso de lo que había sucedido a los endemoniados. Entonces todos los del pueblo fueron al encuentro de Jesús. Y cuando lo vieron, le suplicaron que se alejara de esa región. Aleluya. Y yo termino diciendo, ¿verdad? Como resumen de lo que acabamos de leer de esta última porción, que muchas veces lo que representa una pérdida de cualquier tipo, a veces nos lleva o nos puede llevar, o puede lograr tener la capacidad de llevarnos a rechazar a Jesús. Porque la pérdida cuesta tanto, porque la pérdida duele tanto, que dice la palabra aquí que el pueblo llegaron a donde él para decirle y suplicarle que se alejaran, que se alejara Jesús, que Jesús se alejara por la pérdida. Nadie vio, quedó endemoniado, fueron liberados. ¿A dónde tenemos nuestra mirada? Muchas veces en medio de la pérdida Dios está haciendo grandes cosas. Dios está obrando de gran manera. Y nuestra mirada, al estar enfocada en la pérdida, sea cualquier pérdida financiera, de familia, de lo que usted me quiera decir a mí, de propiedades. Muchas veces el enfoque en la pérdida no nos deja ver lo que sí Dios está haciendo. No nos deja percibir una manifestación milagrosa de parte del Todopoderoso. Y esto, ¿verdad? Nos llama esta noche a autoanalizarnos y preguntarnos, ¿dónde está puesta mi mirada? Vamos a tener nuestra mirada puesta en lo que está diciendo el Señor, en lo que en el reino se está hablando. Vamos a tener nuestros ojos y oídos conectados al Espíritu Santo para poder ver en medio de todo lo que en esta tierra se vive, cómo Dios está obrando, cómo Dios se está moviendo, cómo Dios no para de trabajar, cómo Dios está haciendo a tu favor y a mi favor. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Y aquí lo dejamos por esta noche, mi gente. Tremendo maratón del libro de Mateo que estamos teniendo por 7 días consecutivos. Ya hoy es la segunda noche. Así que el tiempo se va bien ligero, mi gente. Ya solo nos quedan 5 días de leer y yo sé que cuando terminemos nos vamos a quedar con hambre de más. Me van a estar preguntando cuándo es el próximo. En el nombre de Jesús, yo así lo creo. Y mi gente, les quiero recordar nuevamente que separen la fecha del 20 de noviembre. El 20 de noviembre es el día donde nuevamente nos reunimos muchos intercesores de diferentes partes del mundo, todos unidos bajo un mismo sentir, una misma oración y en un mismo lugar digital para orar e interceder por la niñez del mundo. El 20 de noviembre se celebran los derechos internacionalmente, ¿verdad? Los derechos de la niñez. Así que ese mismo día nos vamos a levantar
intercesores de los 5 continentes, tanto de América del Norte, en América del Sur, de África, del Caribe, o sea, de diferentes partes del mundo nos reunimos intercesores a levantar una sola voz por la niñez de este tiempo, declarando que el gobierno de Dios se establece en la niñez del mundo y que no hay nada ni nadie, ni ningún gobierno terrenal que pueda venir en contra de los derechos de nuestra niñez. Amén. Así que yo les exhorto a que vayan separando la fecha en su calendario para que se pueda unir a esa transmisión poderosísima y que usted sea parte de esa oración de forma activa, que usted puede estar ahí orando junto a todos nosotros. Amén. Así que hasta mañana, nuevamente a las 9:30 de la noche. Muchas bendiciones y que descansen. Bendecidos.